Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 1 de la materia Impugnación Procesal de la Maestría en Derecho Civil y Familiar. En esta sesión veremos principios generales de los recursos, así como su clasificación, remedios, recursos, principales e incidentales, recursos ordinarios y extraordinarios. El objetivo general de este subtema, del primero, de los principios del recurso, es que ustedes puedan, al finalizar esta sesión, identificar cuáles son los principios rectores del sistema recursivo. ¿Para qué? Para que puedan analizar su fundamento constitucional y procesal, y de esta manera diferenciar los principios que rigen la interposición, sustanciación y resolución de los recursos, con la finalidad de que ustedes puedan evaluar su aplicación práctica en el proceso civil y familiar, pero sobre todo argumentar críticamente su incidencia en la tutela judicial efectiva. Es decir, que puedan aplicar estos principios de manera correcta cuando ustedes estén en un litigio. Bien, jóvenes, el sistema de recursos constituye una garantía esencial dentro del proceso jurisdiccional moderno. No se trata únicamente de una técnica procesal, sino de una manifestación concreta del derecho humano a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los principios generales de los recursos estructuran su fundamentación y su funcionamiento, delimitando su alcance y asegurando que el control de las resoluciones judiciales se realice bajo parámetros de legalidad, seguridad jurídica y economía procesal. ¿Cómo definimos los principios generales de los recursos? Bueno, se definen como que son directrices normativas y criterios rectores que orientan la interpretación, procedencia, sustanciación y resolución de los medios de impugnación dentro del proceso. Constituyen la base dogmática que otorga coherencia al sistema recursivo y garantiza que la revisión judicial se realice bajo parámetros racionales y constitucionales. Pero ¿para qué nos sirven los principios de los recursos, los principios generales? Bueno, nos ayudan a garantizar la legalidad de las resoluciones judiciales, protege a las partes frente a errores judiciales, establece límites a la actividad del órgano revisor, asegura equilibrio entre justicia y seguridad jurídica y evita la arbitrariedad judicial. Veamos ahora algunos de los principios generales de los recursos. En primer lugar, vamos a mencionar el principio de legalidad o taxatividad. Este principio establece que los recursos solo proceden cuando la ley expresamente lo establece. No existen recursos por analogía. Este principio brinda certeza jurídica y delimita el ámbito de impugnación. Luego tenemos el principio de agravio. Este principio nos permite recurrir porque detectamos que hay un perjuicio real y actual en el proceso litigioso. Pero en el principio de agravio se debe de establecer unos elementos, que sin agravio no hay recurso. No es nada más de presentar un recurso por presentarlo. Debemos argumentar y acreditar que efectivamente se está cometiendo un agravio. Y bueno, este principio evita impugnaciones abstractas o meramente académicas. El principio dispositivo. El tribunal de alzada solo puede pronunciarse sobre los agravios expresamente formulados por el recurrente. No puede actuar de oficio, salvo excepciones legales. El principio de prohibición de la reformatio impeius. El órgano revisor no puede agravar la situación del recurrente cuando solo él ha impugnado la resolución. Este principio protege el derecho de defensa y evita efectos disuasorios del recurso. El principio de trascendencia establece que no todo error procesal justifica la revocación. Debe tratarse de una violación que afecte sustancialmente el sentido de la resolución. El principio de economía procesal. Los recursos deben contribuir a la pronta solución del conflicto, evitando dilaciones indebidas. El principio de congruencia no se establece
que la resolución del recurso debe guardar correspondencia con los agravios planteados. ¿Quiénes son los principales exponentes del estudio de la teoría general de los principios de los recursos? Bueno, Eduardo J. Couture, Hernando Davis Echandía, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Giuseppe Chovenda, entre otros, quienes establecen que sus aportaciones han sido fundamentales para la sistematización del derecho procesal iberoamericano. A continuación veremos el subtema 1.5, clasificaciones de los recursos. Cuando concluyamos este subtema, el objetivo es que ustedes puedan definir las distintas clasificaciones doctrinales de los recursos, comparar remedios y recursos en sentido técnico, distinguir recursos principales e incidentales, analizar la diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios y valorar su impacto práctico en el proceso civil y familiar. La clasificación de los recursos permite sistematizar los medios de impugnación y comprender su función dentro del proceso. La dogmática procesal ha establecido distintas categorías para ordenar su estudio y aplicación práctica. La clasificación de los recursos consiste en la organización sistemática de los medios de impugnación según su naturaleza jurídica, finalidad, procedimiento y efectos. En los remedios y los recursos podemos distinguir que los remedios son medios de impugnación que se resuelven por el mismo órgano que dictó la resolución. Ejemplo, la revocación o reposición. Y los recursos en sentido estricto se resuelven por un órgano jerárquicamente superior, como son las apelaciones que hacemos a las sentencias en primera instancia ante los tribunales superiores de justicia en cada uno de los estados de la República Mexicana. Así pues, podemos concluir que la diferencia radica en el órgano que revisa la decisión. Entre los recursos principales e incidentales, tenemos que los recursos principales se interponen de manera autónoma contra una resolución judicial, en tanto que las incidentales se promueven dentro de otro recurso o procedimiento principal, por ejemplo, apelación adhesiva. La diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios estriba en que los recursos ordinarios proceden contra la generalidad de las resoluciones, no requieren causales estrictamente tasadas, permiten revisión amplia de hechos y derecho. Ejemplo, la apelación. En los recursos extraordinarios, la procedencia es restrictiva, es decir, se tiene que cumplir con ciertas características, ciertos parámetros y ciertos principios para poder acceder a ella. Por ejemplo, para que nosotros podamos acudir a un amparo, tenemos que agotar las instancias que le preceden, ¿no? Es principio de definitividad. Las causales específicas previstas en la ley es otra de las características de los recursos extraordinarios. La revisión limitada, generalmente solo cuestiones de derecho. Recordemos que en México, en los amparos, se revisa la vulneración de los agravios que nos causó algo, pero agravios que están fundamentados en la defensa de los derechos humanos y derechos fundamentales. Ejemplos, bueno, ya puse el del amparo, pero también el recurso de casación o el de inconstitucionalidad. El sistema de recursos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México se ha simplificado a 3 medios de impugnación principales: apelación, queja y reposición, para agilitar los juicios, privilegiando la oralidad y limitando la dilación procesal. Su objetivo es subsanar errores de fondo o forma en resoluciones judiciales, garantizando de esta manera el derecho a una segunda instancia. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vigentes en nuestro país, los principales recursos son la apelación, que procede contra sentencias definitivas, interlocutorias o autos que impidan la continuación del juicio.
con efectos devolutivo o suspensivo. El plazo es de 9 días para sentencia definitiva y 5 días para otras resoluciones. Queja. Procede contra la denegación de la apelación y otras resoluciones específicas del juez. También tenemos la reposición, que es un recurso horizontal que se interpone ante el mismo juzgador que dictó la resolución, usualmente en segunda instancia, para que la modifique o revoque. Adhesiva. La parte que obtuvo una resolución favorable puede interponerla al contestar los agravios de la apelación principal. Ahora veamos los aspectos relevantes. Ya no se contempla el recurso de revocación en la mayoría de los casos porque se infiere que se busca reducir la dilación, o sea que lo usemos como un recurso para dilatar los juicios. Y debe de haber un interés superior. En casos que afecten a menores o grupos vulnerables, se pueden suspender ejecuciones sin exigir garantías. La oralidad. Los recursos se insertan en un sistema que busca resolver litigios en audiencias orales, que pues a nosotros, ¿verdad?, ya nos está tocando con la instauración de juicios orales en materia civil y familiar, este sistema. Bueno, este sistema busca simplificar la justicia civil y familiar en México, alineándose con los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados internacionales. ¿Quiénes son los principales exponentes? Bueno, en esta clasificación que acabamos de ver ahorita sobresale Piero Calamandrei, Francesco Carneluti, Eduardo Pallares, que ya lo hemos visto sus biografías en sesiones anteriores, y todos y cada uno de ellos, junto con otros juristas que han contribuido a estos temas, sus estudios consolidan la distinción entre medios de ordinarios y extraordinarios dentro del proceso moderno. En conclusión, jóvenes, podemos decir que la clasificación de los recursos permite comprender la arquitectura del sistema impugnativo. Diferenciar entre remedios y recursos principales, incidentales, ordinarios y extraordinarios no es un ejercicio meramente teórico, sino una herramienta estratégica para el litigante. En el proceso civil y familiar, donde la protección de derechos sustantivos es prioritaria, elegir correctamente la vía impugnativa puede determinar el éxito o fracaso de la defensa. Y con esto concluimos la tercera sesión del bloque 1, invitándoles a que revisen sus materiales de antología, así como de materiales de apoyo, en donde se ahonda más en estos temas que estamos viendo. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.